Bienvenidos a una nueva clase del curso de Python. Hasta este momento hemos aprendido a trabajar con variables, tipos de datos, estructuras condicionales, bucles y operadores. Sin embargo, todos los ejemplos que hemos realizado tienen algo en común: las variables almacenan un solo dato. Pero en la programación real casi nunca trabajamos con un único valor. Imaginemos una aplicación que almacena los nombres de todos los estudiantes de una clase. O un sistema de ventas que guarda cientos de productos. O una agenda con miles de contactos. Sería poco práctico crear una variable para cada dato. Necesitamos una forma de almacenar muchos valores relacionados dentro de una sola estructura. Para resolver este problema existen las colecciones de datos, y la primera que aprenderemos será la lista. En muchos cursos escucharás el término arreglo o array. En Python, el equivalente que utilizaremos la mayor parte del tiempo es la lista. Aunque técnicamente un arreglo y una lista no son exactamente lo mismo, muchas personas utilizan ambos términos para referirse a una colección de elementos almacenados en una misma estructura. Las listas son una de las herramientas más utilizadas en Python y aparecerán constantemente en cualquier proyecto que desarrolles. Una lista es una colección ordenada de elementos. Esto significa que cada elemento ocupa una posición específica y que Python recuerda el orden en que fueron almacenados. Una lista puede contener cualquier tipo de dato. Podemos almacenar números enteros, números decimales, cadenas de texto, valores booleanos, incluso otras listas. Y una de las mayores ventajas de Python es que una misma lista puede contener diferentes tipos de datos al mismo tiempo. Por ejemplo, podríamos tener una lista que almacene un nombre, una edad, una estatura y un valor booleano indicando si una persona está activa. Aunque esto es posible, normalmente se recomienda que los elementos de una lista representen información relacionada para mantener el código organizado y fácil de entender. Las listas se crean utilizando corchetes. Dentro de ellos escribimos los elementos separados por comas. Cada uno de esos elementos ocupa una posición conocida como índice. Aquí encontramos una característica muy importante de Python. Los índices comienzan en 0. Esto significa que el primer elemento de una lista tiene el índice 0. El segundo elemento tiene el índice 1. El tercero tiene el índice 2. Y así sucesivamente. Este detalle suele sorprender a quienes comienzan a programar, pero es una característica presente en muchos lenguajes de programación. Gracias a los índices podemos acceder directamente a cualquier elemento de la lista. Python también permite utilizar índices negativos. Los índices negativos comienzan desde el final de la lista. El índice -1 representa el último elemento. El índice -2 representa el penúltimo. Y así sucesivamente. Esta característica resulta muy útil cuando únicamente necesitamos trabajar con los últimos elementos sin importar cuántos datos contiene la lista. Otra gran ventaja de las listas es que son mutables. Esto significa que podemos modificar su contenido después de haberlas creado. Podemos cambiar el valor de un elemento utilizando su índice. También podemos agregar nuevos elementos o eliminar los que ya no sean necesarios. Esta flexibilidad convierte a las listas en una de las estructuras de datos más utilizadas en Python. Existen varios métodos que facilitan el trabajo con listas. Uno de los más utilizados es append. Este método agrega un nuevo elemento al final de la lista. Es probablemente el método que utilizarás con mayor frecuencia cuando necesites almacenar información de manera dinámica. Otro método muy útil es insert. A diferencia de append, este permite indicar la posición exacta donde queremos insertar un nuevo elemento. Los elementos que se encuentran después de esa posición se desplazan automáticamente para dejar espacio al nuevo dato. También existe el método extend. Este método permite unir dos listas en una sola agregando todos los elementos de una lista al final de otra. Cuando necesitamos eliminar elementos encontramos varios métodos disponibles. El método remove
elimina un elemento indicando su valor. Por otro lado, pop elimina un elemento utilizando su posición. Si no se especifica ninguna posición, elimina el último elemento de la lista. Otra opción es utilizar clear, que elimina todos los elementos y deja la lista completamente vacía. En muchas ocasiones necesitaremos saber cuántos elementos contiene una lista. Para ello utilizamos la función len. Esta función devuelve la cantidad total de elementos almacenados. Es una función que utilizarás constantemente durante todo tu aprendizaje. También es muy común comprobar si un elemento existe dentro de una lista. Python facilita esta tarea mediante el operador in. Este operador devuelve true si el elemento se encuentra dentro de la lista y false en caso contrario. Otra característica muy poderosa son los cortes o slices. Los slices permiten obtener únicamente una parte de una lista. Por ejemplo, podemos recuperar los primeros 5 elementos, los últimos 3 o cualquier rango específico sin necesidad de recorrer toda la colección manualmente. Esta funcionalidad hace que el código sea mucho más limpio y eficiente. Como vimos en la clase anterior, las listas suelen utilizarse junto con los bucles. El bucle for es especialmente útil para recorrer todos los elementos de una lista. En cada iteración, Python entrega automáticamente uno de los elementos y podemos realizar cualquier operación con él. Esta combinación entre listas y bucles aparece constantemente en aplicaciones reales. Por ejemplo, podemos mostrar todos los productos de una tienda. Calcular el promedio de un grupo de calificaciones. Buscar un nombre específico dentro de una lista de estudiantes. O procesar cientos de registros almacenados en memoria. También podemos recorrer una lista utilizando índices mediante la función range, junto con len. Este enfoque resulta útil cuando necesitamos conocer tanto la posición como el valor de cada elemento. Sin embargo, en la mayoría de los casos es más recomendable recorrer directamente los elementos utilizando un bucle for, ya que el código resulta más sencillo y fácil de leer. Es importante recordar que intentar acceder a un índice que no existe producirá un error. Por ejemplo, si una lista tiene 5 elementos y tratamos de acceder al índice 10, Python generará una excepción indicando que esa posición está fuera del rango permitido. Por ello siempre debemos asegurarnos de que el índice exista antes de utilizarlo. Antes de finalizar, hablemos brevemente sobre los arreglos o eras. En Python existe un módulo llamado array, diseñado para trabajar con colecciones de datos del mismo tipo. Sin embargo, en la práctica cotidiana la mayoría de los desarrolladores utilizan listas, ya que son mucho más flexibles y ofrecen una gran cantidad de métodos integrados. Cuando se necesita trabajar con grandes cantidades de datos numéricos de manera eficiente, es común utilizar bibliotecas como NumPy, que implementan arreglos optimizados para cálculos científicos y matemáticos. Pero para aprender Python y desarrollar la mayoría de las aplicaciones, las listas serán la herramienta principal. Antes de terminar esta clase, repasemos los conceptos más importantes. Una lista es una colección ordenada y mutable de elementos. Puede almacenar distintos tipos de datos y permite agregar, modificar, eliminar y recorrer información de forma sencilla. Cada elemento posee un índice que comienza en 0. Las listas incluyen numerosos métodos que facilitan su manipulación, como append, insert, extend, remove, pop y clear. Además, pueden recorrerse fácilmente utilizando un bucle for, lo que las convierte en una de las estructuras de datos más importantes de Python. Dominar las listas es un paso fundamental, ya que prácticamente todos los programas reales trabajan con colecciones de datos. A partir de este momento comenzaremos a utilizarlas constantemente en los ejercicios y proyectos del curso. En la siguiente clase seguiremos explorando nuevas estructuras de datos que ampliarán aún más las posibilidades de nuestros programas. Nos vemos en el próximo video.